two, one. No paramos de bailar, nuestros labios se traían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niños? Bienvenidos a una sesión más de epistemología jurídica. Como cortina musical estamos escuchando a Les Luthiers, la cumbia epistemológica. Tienen que escucharla, ¿no? Obviamente se las voy a dejar aquí en el panel, pero bueno, escúchenla. La cumbia epistemológica de Les Luthiers. Bueno, bienvenidos a Epistemología Jurídica. Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes. Bueno, no podemos hablar mucho de sus tareas y tal porque solo me han entregado una y me la entregó bien el compañero que lo hizo. Me parece que subí la clase el martes, ¿no? Entonces también no es como que me puedo poner muy exigente porque pues no subí la clase, digamos, con más anterioridad, pero bueno, no hay problema. Habíamos quedado en eso, ¿vale? Bueno, pues comúnmente ocupo este espacio para platicar un poco sobre sus tareas, sobre si estaba bien, sobre si había algún problemilla y tal, pero pues no podemos decirlo porque no lo hemos visto, ¿sí? No lo hemos estudiado como tal. Entonces vamos a retomar un poco, vamos a hablar un poco donde nos habíamos quedado la sesión pasada, que era pues precisamente en la filosofía, en cómo surge la filosofía, en cómo Tales de Mileto comienza a hacerse estas preguntas interesantes que cambian la historia de la humanidad. No solamente Tales crea la filosofía como tal, sino que le exige al mismo hombre que las respuestas se den de una manera reflexiva, argumentativa. Hay que argumentar, hay que decir qué está bien y qué está mal, qué podemos tomar en cuenta para apoyar nuestra hipótesis y qué cosas no tenemos que tener en cuenta para nuestra hipótesis, ¿vale? O sea, hay que mostrarse en cierto punto bastante metódico. Y ese también es el origen de la ciencia. Si ustedes lo piensan detalladamente, Tales no solamente crea la filosofía, sino que también crea la ciencia. Exigirle al pensamiento humano y a las explicaciones que el hombre da sobre cualquier cosa un pensamiento metódico, reflexivo, argumentativo, comprobable en algunos casos, pues es también pedirle al pensamiento explicaciones científicas. Por eso no nos va a llamar mucho la atención, no tiene por qué sorprendernos el hecho de que durante muchos años la filosofía y la ciencia van a estar unidas de una forma maravillosa, ¿no? Aristóteles es el gran ejemplo de esta unión. Tendremos también, por ejemplo, a Descartes. Descartes es uno de los grandes pensadores que no solamente se va a dedicar a hacer filosofía, también hace matemáticas, hace geometría, es el padre de la geometría analítica, estudia los fenómenos de la luz, estudia algunos fenómenos de la física, ya una física muy obsoleta, porque también lo hace, Leibniz también lo hace. Y por cierto, Descartes era abogado de formación de derecho, estudió en la Flech con los jesuitas aquí, bueno, aquí no, a un ladito de aquí, en Francia, y bueno, era un abogado como muchos grandes filósofos fueron de formación abogados, eso es interesante, así que puede ser que el próximo filósofo del siglo XXI salga de esta clase, no lo sabemos, pero podemos apostar a que es una gran posibilidad. Claro que sí.
Bueno, entonces, durante mucho tiempo la ciencia y la filosofía fueron de la manita hasta, digamos, ya la edad moderna, en que se separaron un poco y es que la ciencia agarró un córrele que te alcanzó, pero le pisó al acelerador bien cañón. De hecho, Stephen Hawking, en su texto bestseller, uno de sus textos más vendidos, que es Breve Historia del Tiempo, brevísima historia del tiempo, habla sobre eso, ¿no? Y es una frase que a mí me dejó un poco helada, pero que tiene mucha razón. Durante mucho tiempo la ciencia y la filosofía han ido de la mano, han creado pensamientos tan grandes, edificios del conocimiento tan grandes como lo puede ser el edificio cartesiano, el edificio aristotélico, tomista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de un tiempo para acá la filosofía se divorció por completo del pensamiento científico y ahora los filósofos andan por acá y los físicos andan por allá y no se hablan, no se platican, no se dicen cosas. Y lo que tenemos es que un pensamiento científico que no está bien orientado como lo podrían orientar las humanidades. Por el otro lado, tenemos una filosofía que no tiene conceptos claros de la ciencia. Es más, vayan con los filósofos más importantes de su localidad, vayan con su filósofo de confianza y este no tiene conocimientos pues de ciencia, bueno, a lo mejor un poco de conocimientos básicos sí, pero que haya un interés real de la ciencia y de la filosofía y que estas dos estén unidas, pues es completamente extraño, ¿no? Y Stephen Hawking lo pudo determinar. Él habla, mira, nosotros somos físicos, nosotros astrofísicos, te podemos decir más o menos cómo funciona el universo. Él apoyaba mucho la teoría de los multiuniversos, que es, ¡buah! Habrá que estudiarse eso porque es bastante pesado. Bueno, él estudiaba mucho sobre el multiuniverso y pues dice, yo puedo llegar hasta aquí, yo no puedo decir más porque no soy filósofo. Son los filósofos los que tendrían que venir a este límite con nosotros. Y ahora sí, mijito, piénsale, ¿para qué? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? La ciencia sin la filosofía va desnuda por ahí, sin una luz que la guíe, y van entonces haciendo inventos a lo, ¿saben? Como decimos en México, a lo güey, sin pensar, sin analizar. Recuerdo que hace tiempo había por ahí en Discovery Channel, me parece, una, una serie que era bastante intrigante, ¿sí? Que se llamaba algo así como el lado oscuro de la ciencia. Y eso es lo que pasa cuando la ciencia se divorcia de la filosofía. Por ejemplo, en el campo de la medicina, que hay una corriente filosófica que es la bioética de la ciencia y de la medicina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con cuestiones como la clonación? Podemos descubrir cómo clonar a las personas y la ciencia lo está haciendo maravillosamente. Pero nos han hecho una pregunta inquietante. ¿Para qué queremos clonar a las personas? ¿Es éticamente correcto clonar a alguien? Hay una película muy famosa de no recuerdo el nombre, ¿no? Pero es una niña que demanda a sus papás porque la tuvieron para donarle la médula ósea a su hermana mayor, porque su hermana mayor está enferma de leucemia. Entonces ellos solamente querían a la hermana mayor, pero como estaba enferma y necesita médula, pues tuvieron otra hija y a la otra hija la están usando como banco de médula ósea, ¿no? Y me parece que la niña demanda a los papás. Creo que va a ser una película que ustedes se han de ver de cabeza. Bueno, pues esa es la pregunta filosófica que hay que hacerse en el sentido de la clonación. Mucha gente habla de que es importante la clonación para que si más adelante tienes problemas, pues que con el riñón, pues que con el pulmón, porque que tomas mucho y ya no tienes hígado y tal, pues te clonas y le quitas los órganos y te los pones. Ah, pues muy bien, muy bien. Pero ¿qué pasa con esa persona que has clonado? Porque finalmente no estás clonando
pues no sé, un mueble, una puerta, algo que no tiene dignidad, llamémoslo así, estás clonando a un ser humano. Y en el caso de los animales, pues muchos podrán decir, no, es que los animales no tienen dignidad, no piensan, no sienten tal. Por ejemplo, bueno, perdón, y habrá gente que lo dice que sí. ¿Cómo pasa en el caso de la tauromaquia? ¿Sí? Los antitaurinos argumentan que el toro pues siente, es un ser humano, es un ser humano, minotauro tú. No, es un ser vivo y tiene un sistema nervioso, claro que siente el toro, ¿no? Bueno, entonces, vean toda esta dimensión filosófica que estamos perdiendo en cuanto a la ciencia. La ciencia entonces puede ir avanzando muy feliz, muy contenta, tal no sé qué, no sé cuándo, pero haciendo barbaridades. Y lo que les decía de esta serie del lado oscuro de la ciencia es cómo ciertos inventos, ciertos descubrimientos que tenemos ahora se hicieron con pocos principios éticos. Y vuelvo otra vez al caso de la medicina. El nacimiento de la ginecología, ¿sí? De este estudio de las mujeres, pues de los órganos sexuales femeninos, fue muy violento. O sea, los primeros ginecólogos eran, bueno, de por sí los ginecólogos son tremendos, ¿no? Una violencia indebida que pasa ahí, pero bueno. Pero extirpaban mujeres negras, las abrían, les sacaban ¿sabe? O sea, una cosa muy violenta. Y esto por no ir acompañado de unos principios éticos mínimos. Y claro, una filosofía sin ciencia pues dice estupideces tan grandes como que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Que hay que ver lo que dicen. Bueno, chéquense cómo esto, que bien propiamente no es de nuestra clase, esto podría a ustedes ayudarles en cuanto a la aplicación del derecho. No sé, pienso, defiendo a un asesino serial, como para qué lo defiendo si al rato va a ir a matar a otras personas. Bueno, no sé, ustedes elegirán sus casos. Lo importante es comer. Sí, pues. Y se los dice un filósofo, así que se los dice con razón. Los principios éticos salen por la ventana cuando el hambre entra por la puerta. Escuché una vez. Bueno, entonces, regresando a todo esto como este gran discurso, pues fue Tales quien, al exigir este pensamiento metódico, racional, argumentativo, que se pudiese comprobar, pues no solamente inaugura la tradición filosófica, sino que también inaugura la tradición científica. Y durante mucho tiempo, durante toda la historia de la humanidad, ciencia y filosofía irán de la mano. Se van a divorciar hace algunos 300, 400 años y bueno, hay que volver a unirlos, porque cada uno anda por su lado sin cabeza, como pollo sin cabeza. Bien, ahora, las primeras preguntas filosóficas que se hicieron, no solamente Tales, sino todos sus amigos, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, iba a decir Esquilo, no, Esquilo es el literato, Genofonte y tal, y toda la pandilla de los presocráticos, fueron preguntas filosóficas sobre el origen del universo. ¿Vale? Ese fue el primer problema filosófico como tal. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene todo? ¿De dónde surge que el gallo, que la gallina, que el mar, que la nube, que el ser humano, que el perro, ¿de dónde surge todo? ¿No? Y Tales, pese a que ya había inaugurado el pensamiento metódico, reflexivo, argumentativo, tal vez la respuesta nos parezca que no se separa mucho de los mitos o de las explicaciones religiosas. Tales dice, pues mira, yo creo que todo viene del agua. Y tú así como de, no, pues wow. No, pues mira, inaugurar la filosofía para esto. Mejor me quedo yo con mis pensamientos míticos, ¿no?
Sí, nos puede resultar un poco infantil hasta cierto punto el pensar que Tales es el padre de la filosofía y dijo que todo viene del agua. Bueno, también seamos un poco condescendientes. Era el primer filósofo, no tenía nadie atrás. Y casi que era mejor, porque imagínense nosotros los filósofos contemporáneos a todo el linaje que tenemos atrás. Es difícil decir algo nuevo en filosofía. No por eso hay que plagiar. Bueno, Tales va a decir todo viene del agua, porque mira, ningún ser vivo una disculpa si escuchan bebés llorando. Ningún ser vivo puede sobrevivir sin agua. No. Ningún ser vivo puede... Ay, Dios mío. Ay, perdón. La bebé. Bueno, parece que ya se calmó. Ningún ser vivo puede sobrevivir sin agua. Y todo lo que nos rodea es conformado por agua, ya sea en estado gaseoso, en estado líquido o en estado condensado. Todo es agua, ¿vale? Después vendrá Anaxímenes y dirá que no, que todo es aire. Anaximandro es el del aire. Anaximandro, que todo es el del aire. Después Anaxágoras ya comió más carne y la ardillita le estaba dando todo lo que da, porque él es el primero que empieza a utilizar términos que no vemos, un pensamiento más abstracto, que es finalmente lo que hace la filosofía y, por ejemplo, la física, ¿no? La física trabaja con conceptos que nosotros no podemos ver y que los tenemos aquí en el pensamiento. Anaximandro lo que va a decir, o Anaxágoras, es que no me acuerdo quién es este. Bueno, lo que va a decir es que todo viene de lo indeterminado. Hay una masa por ahí indeterminada y de esa masa indeterminada que no sabemos qué es, porque tiene de todo un poco, pues sale que el caballo, sale que el árbol, sale que el tales, sale que la planta. ¿Han ustedes probado? Siempre me gusta hacer esta comparación. ¿Han probado el pan de la horrera? Que todo el pan sabe igual. Compras una concha, te compras una torta, te compras un bolillo y todo sabe exactamente igual. Pues es una gran masa de la cual sacan la concha, sacan el cuernito, sacan el pan con chocolate, sacan el panqué, sacan el pastel. Pues así más o menos, ¿no? Una masa indeterminada y poco a poco va saliendo de todo un poco, ¿no? Después, bueno, habrá quien piense en el aire, en el fuego, en lo indeterminado. Parménides le va a pensar también un poquito más y va a utilizar una concepción abstracta que es el ser y el no ser, que no nos vamos a meter en problemas y nada más para que pasen ustedes su examen de filosofía del derecho. A partir de ahí, siguen habiendo bastantes filósofos que pues opinan, piensan tal. Por ejemplo, Empédocles, que no se dedicaba solamente a tomar, Empédocles pensaba, y fíjense, esto solo con el pensamiento, por eso la filosofía es muy importante. Hace 2200 años, Empédocles llegó a la conclusión de que existía una parte muy pequeña de materia que unida en determinadas cantidades y con determinada fuerza, creaba las distintas cosas. Era una unidad precisamente indivisible, era lo más pequeño. A esta unidad que él imaginó, creyó que existía,
él le puso el nombre de átomo. Maestra, pero ¿cómo es posible? ¿A poco Empédocles tenía un microscopio poderoso para ver que existían los átomos? No. Ese microscopio poderoso era la mente. ¿Sí? Él llegó a la conclusión de que existían los átomos 2000 años antes de que la ciencia lo determinara. Abusados ahí. Bien, llega un momento en la vida en la que aparece nuestro querido Sócrates. Y el Sócrates pues era un viejito ahí, todo calvo, feo, narizón, panzón, bueno, es que lo tenía todo. Pero, aunque no era nada guapo, era un ser humano bastante particular. Sócrates andaba por la vida, por Grecia, preguntando cosas. Y él tenía una inquietud. Él decía, mira, yo quiero conocer, yo quiero saber, yo quiero que me cuenten de qué está hecho el mundo, yo quiero que me cuenten qué es la justicia, yo quiero que me platiquen qué es el ser humano. Quiero saber, ¿vale? Era un chismoso. Y en esa época habían ciertos personajes llamados sofistas. Sofistas pues viene de la palabra filosofía, ya saben, amor a la sabiduría, y los sofistas eran conocidos como amantes de la sabiduría. Eran sabios, personas que se llamaban a sí mismas sabios, pero que, abusados aquí, vendían su conocimiento, ¿sí? Tú ibas con Protágoras, por ejemplo, y decía, oye Protágoras, tengo una duda, ¿qué es el lenguaje? Mira, mijo, ¿tienes dinero para pagar? No, pues no te contesto. ¿Tienes dinero para pagar? No, pues sí, soy muy rico. Ah, pues venga, mira, el lenguaje es esta herramienta que, ¿saben? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de malo? O sea, ahora los profesores cobran por impartir su conocimiento, ¿no? O sea, yo no les doy clases porque me guste dar clases, bueno, que me gusta, pero hay una retribución económica no muy buena, pero la hay. La hay. Yo me alcanza aquí para comprarme una hamburguesa, por lo menos. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿por qué ver a los sofistas de una manera peyorativa si pues están trabajando y hay que cobrar y hay que comer? No era tanto por el dinero, sino era por el hecho de que ese conocimiento que ellos decían poseer, iba cambiando conforme el momento. O sea, por ejemplo, yo voy ahorita, viene un político, ¿no? Viene Javier Duarte. Imagínense que viene Javier Duarte a verme, yo soy una sofista, y me dice, oye Karen, que quiero que me digas, por favor, qué es la justicia. Y me paga 2 millones de pesos, ¿no? Porque le diga yo qué es la justicia. Claro, yo no le voy a decir a Javier Duarte que la justicia es llevar a la cárcel a un gobernador que dejó a los niños con cáncer sin quimioterapia. No se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque el güey me mete a la cárcel. Entonces lo que quiero decir, mira Javier Duarte, fíjate que la justicia es cuando uno se da cuenta que puede adquirir mucho dinero y lo toma y se lo queda. O sea, si tú tienes mucho dinero en las arcas del gobierno, es justo que tú los agarres y te los quedes para ti solo. Y los demás, pues que se queden sin nada. Y la universidad, déjala sin recursos. Y a los niños con cáncer, bueno, pues ya se van a morir. ¿Para qué les damos medicamento? Entonces, es justo que tú te vayas quedando con todo el dinero que encuentres a tu paso. Ah, bueno, Javier Duarte pues se va muy feliz de la vida porque ya le dije que era la justicia, ¿no? Y de pronto, no sé, me llega, ay, este gobernador, este presidente de Uruguay, este viejito buena onda. Ay, ¿cómo se llama este viejito buena onda que fue presidente de Uruguay, que andaba en su bochito? A ver, déjenme lo busco. José Mujica.
este viejito buena onda. Llega José Mujica y me dice, oye, ¿qué es la justicia, Ana Karen? Te pago 3 millones de pesos. Ah, mire, don José, la justicia es repartirle dinero a los pobres, es darle de comer al hambriento, es atender a un ser humano que está a punto de morir. O sea, sí se están dando cuenta de lo que pasaba con los sofistas, que acomodaban la verdad de acuerdo al momento. Y aguas, porque eso es algo que se hace mucho en derecho. Se tenía que decir y se dijo. No, bueno, claro, es que el deber de ustedes no es preguntarse qué es la justicia, sino hacer que el cliente gane, ya está. Porque si el cliente pierde, yo no como. Pero sí sería bueno que entre caso y caso se preguntaran qué estoy haciendo con mi vida. Bueno, el Sócrates fue a preguntarle a distintos sofistas sobre el conocimiento. Oye, ¿qué es la verdad? Oye, ¿qué es la justicia? Oye, ¿qué es el lenguaje? Oye, ¿qué es el ser humano? Y claro, este Sócrates empezaba como preguntas y preguntas y preguntas y al final lo que hacía era demostrar que los sofistas no sabían nada y que se iban inventando las cosas pues conforme a su cliente. Cabe decir que estos señores eran muy poderosos en la sociedad porque tenían eso, muy buenos contactos y mucho dinero. Entonces, imagínense que yo voy con una persona poderosa y la hago quedar mal en la plaza pública, en el ágora. ¿Qué me va a pasar? Pues a la cárcel que vas. Y a Sócrates lo acusaron de corromper a los jóvenes y de hacerles que crean en divinidades distintas a las divinidades de los griegos. Sócrates se enfrenta a un juicio, da un discurso maravilloso, tal, y le dicen, a ver, mira Sócrates, vamos a hacer esto, tú me caes bien, ¿no? Si tú les pides disculpas a estas personas, te pasas un candadito por la boca, te pones un candadito en la boca, no te va a pasar nada, te vamos a dejar tranquilo, nadie te va a molestar. Pero necesito que te disculpes. Por lo contrario, si no quieres disculparte, tu condena es pena de muerte. Y uno dirá, macho, discúlpate. Y el Sócrates dice, no me voy a disculpar, porque disculparme es darles la razón a ellos. Jesús. Disculparme es darles la razón a ellos. Pues es que te vas a ir, te vas a morir, te vamos a matar. Pues me mato. Pues me mato, dice el Sócrates. Y toma la cicuta y se muere. Y uno podría decir, mira qué exagerado ese Sócrates que le pide disculpa y se va tan campante y tan feliz y sigue haciendo lo que quiera. No, porque creo que Sócrates es una muestra de lo que tiene que ser un filósofo. Vivir con sus convicciones. La filosofía, y de hecho no solamente la filosofía, el conocimiento en general debe de trastocarnos el alma, movernos el alma, provocar algo ahí y llevarnos hasta cierto lugar. Si yo me topo con una persona que te dice, yo conozco mucho, pero es un patán y es un tipo desagradable, que le quita el medicamento a los niños con cáncer, que, no sé, que bloquea las calles, que corre a la gente de la Secretaría de Relaciones, ¿sabes? O sea, no te lo puedo creer. Porque la sabiduría y en especial el conocimiento filosófico se vive, se muestra en las acciones. Si ustedes quieren ver qué tan potente es una teoría filosófica, vean la vida de ese filósofo. Heidegger, por ejemplo, el gran filósofo del siglo XX, fue rector de la universidad porque lo pusieron los nazis. Y el tipo andaba con sus alumnas. Y se andaba casado, pero andaba, o sea, un horror espantoso.
perdóname, pero eso no sé de dónde viene, ¿sí? Una persona que se dice a sí mismo amante de la filosofía tiene que, uno, vivir conforme a sus creencias, firmemente. Y otra cosa muy interesante y que también se la aprendimos a Sócrates es el hecho de que una persona sabia, una persona que conoce, sabe, a ver, esto puede sonar un poco extraño, pero sabe que su conocimiento es limitado, su conocimiento, mientras que el conocimiento en general es ilimitado. La gran frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, a eso se refiere. A que hay que aceptarse, hay que verse a uno mismo como una persona que no conoce, y esa actitud conocida como la ignorancia docta nos va a permitir abrirnos al conocimiento. Si yo voy con una persona que se dice que sabe mucho, que tal por cual, que yo te manejo esto, yo te manejo lo otro, tú le quieres enseñar algo, esa persona se va a cerrar, porque yo ya conozco. Por el contrario, si voy con una persona que dice, mira, más o menos decía esto, pero dime cómo se hace, esa persona va a aprender. Les cuento lo que me pasó hace 2 años, 3 años en una escuela. Resulta que antes los profesores podrían tener solamente la técnica en educación y pues eso, podían dar clases. Y no había pasado nada hasta la reforma educativa, donde pues gracias a la reforma ahora a fuerza se necesita que mínimo los profesores tengan la licenciatura en educación, ¿vale? Así que escuelas como CI y de este tipo que abundan en Puebla, que son como de 3 años, solo los sábados o 2 horas al día, tal, se llenaron de profesores que, claro, llevaban 20, 30, 40 años dando clases, pero que necesitaban tomar la carrera para, para tener el título, ¿no? Y yo empecé a dar clases en ese tiempo en estas universidades y empecé a dar clases precisamente en la licenciatura en educación a distancia, en educación primaria y tal, estas materias tipo pues filosóficas, ¿no? Empecé a dar clases. Y en una ocasión sí me topé con un profesor que llevaba, no sé, 40 años dando clases, que había sido profesor de kinder, de primaria, de secundaria, de bachillerato, ¿sí? Que había sido director de no sé qué, director de tal escuela, que había ocupado no sé cuántos puestos en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, el señor tenía 60 y tantos años. Tenía un ego del tamaño de la Torre Eiffel. Cuando él se sienta, y claro, llega la niñita de 20 y tantos años a darle clases al que fue no sé qué y no sé cuándo, bueno, a este tipo se le cayó el mundo. No podía soportar que una mujer, para empezar una mujer joven, tuviera más grados académicos que él, porque apenas iba a entrar al doctorado, pero aún así ya tenía la maestría. Tenía más grados académicos que él y que le pudiera dar clases. Cualquier cosa que yo decía, levantando la mano, interrumpiéndome, una actitud terrible. A mí me daban muchas ganas de decirle, por favor, levántese y sálgase de mi clase, yo no lo quiero ver. Pero resultaba que era íntimo amigo del que entonces nos llevaba la gestión educativa, gestión y calidad educativa. ¿Qué pasó? Que entró a 2 o 3 clases y de ahí desapareció. Y miren que yo más o menos dominaba el tema que les estaba dando, porque era algo de ética. Y es algo en lo que yo he estudiado mucho. No lo soportó. Al final me enteré que casualmente pasó mi clase y la pasó con 10. Por ese 10 yo no se lo puse, ¿sí? Entonces, eso me hace pensar mucho, pues en el machismo y tal que tienen todos los mexicanos, muchos mexicanos, pero que nunca tenemos que cerrarnos a aprender y que cualquier persona, sí, cualquier persona nos puede enseñar. Nuestro
barman de toda la vida, nuestra abuela, la señora de las quesadillas, Doña Pelos, la maestra. Cualquier persona puede ser nuestro profesor y nos puede dar lecciones muy valiosas de vida. Entonces, cuidado ahí, ¿vale? Bueno, después de esta pelea de Sócrates contra los sofistas, lo que yo quería decir es que precisamente Sócrates, la reflexión socrática, va a girar la tuerca en el pensamiento filosófico y va a decir Sócrates, mira, sí está muy bien que Tales, Anaximandro, Anaxímedes, Empédocles hayan pensado sobre el origen de la vida, sobre el origen de todo. Pero a mí me parece que el principal problema de la filosofía tiene que ser ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la virtud? ¿Cuál es el sentido que tiene la vida? Y Sócrates lo va a decir, el sentido que tiene la vida es desarrollar nuestras virtudes. La pregunta que ahora nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es ¿cuál es nuestra virtud? Bueno, y luego Platón, toda esta larga anécdota es para llegar a Platón. Platón, que es alumno de Sócrates, él va a ser muy joven cuando le toca ver el juicio de Sócrates. Tenía como 22 años y claro, era un bebé. Y se quedó así, ira. Se quedó así, ira, cuando vio que su maestro murió, ¿no? De hecho, muchos de los alumnos de Sócrates se juntaron, le dieron ahí una mordidita al carcelero, el carcelero se hizo güey, se fue a echarse su champurrado, y llegaron con Sócrates a la celda y le dijeron, mira, ya le dimos mordida al carcelero, ya se hizo güey, no está aquí. Tienes un carruaje afuera de la cárcel esperándote para llevarte fuera de Grecia, fuera de Atenas. Tu mujer y tus hijos ya se adelantaron. Tenemos ya una casa donde vas a llegar y vas a vivir tú con ellos. Vámonos, venga, che, vámonos ya. Y el Sócrates les dice, no. ¿Por qué? ¿Por qué es darles la razón a ellos? Y entonces todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he hablado, no va a tener ningún fundamento. ¿Sí? Es como cuando el presidente de México dice, no más amiguismo, se acabó. No, espérense. Este ejemplo no. Cuando el presidente de México dice, vamos a separar el poder económico del poder político. Y al día siguiente Carlos Slim se presenta en la mañanera. Él que es un gran admirador de Juárez, reforma, separación iglesia-estado, tiene grandes conexiones con esta religión, secta, no sé cómo se llama, bueno, con esta casa religiosa que es la luz del mundo. ¿Saben? Ahí hay una contradicción enorme que no pueden salvar. Bueno, pues eso. Platón se queda muy asombrado al ver todo lo que pasa y él dice, híjole, yo creo que aquí hay de dos moles. Sócrates no debió morir, claramente, no debió morir, pero Sócrates murió. Y eso hace que para Platón la realidad esté dividida en dos. Por un lado, lo que debe ser, y por otro lado, lo que es. Tenemos, se los voy a escribir, que para Platón, digamos que esta es la realidad, ¿no? Lo que existe, lo que es. Bueno, el fulanito ahí pensando, ignoren. Ahí tenemos nuestra realidad total y para Platón esta realidad está decidida. Ay, es que este fulano me estorba. Ay, Jesús de Veracruz, no, esto no. A ver, lo voy a hacer intentando no tomar al fulano este. Entonces, realidad, ¿sí? Todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será, tal, está dividida en dos, dice Platón. Arriba tenemos lo que debería ser. Lo que debería ser. Y abajo tenemos
lo que es. Y resulta que esto, donde vivimos los seres humanos, porque aquí vivimos, este pedazo de realidad es imperfecto. ¿Sí? No existe la justicia, por ejemplo, en el caso de Sócrates. No es eterno, nos morimos como Sócrates se murió. Es mutable, cambia, ¿no? Por ejemplo, ahorita va a caer una tormenta que mira, pero en la mañana estaba haciendo un calor que la maestra se derretía. Y Platón ve en toda esta realidad algo negativo. Por el contrario, en el mundo de lo perfecto existe lo bueno. Lo bueno así abstracto, ¿eh? Lo bueno, lo bello, lo verdadero. Piensen entonces, si yo tengo dos mundos y yo estoy aquí abajito, ¿cuál sería la misión del ser humano? Hay dos mundos, el topos Uranus, que es como lo llama el topos Uranus, que es lo bueno, lo bello, lo perfecto, lo ideal, tal. Y abajo pues está lo mutable, la violencia, los narcotraficantes, lo observador, o sea, estamos llenos de desgracias. ¿Cuál sería? Perdón si son morenistas, hay que reírnos un poco de esta realidad tan malvada que tenemos en México. Que también lo hacía cuando estaba Enrique Peña Nieto en el gobierno, no vayan a decir que soy una vendida. También era yo crítica de Peña. Es que al poder se le critica, niños, no se le aplaude, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿cuál es la misión del ser humano? Pues es muy clara. El hombre tiene que ir de la caverna platónica, porque así lo dice Platón. Es como si viviéramos en una caverna, ¿vale? Todo está oscuro y nosotros seres humanos hemos sido atados de pies y manos y solo podemos mirar hacia una pared de la caverna. Sí, entra el sol, pero lo único que estamos viendo son sombras. Son sombras de todo, ¿vale? Sombras de lo bueno, sombras de lo bello, sombras de lo verdadero. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Y ahí entra la labor de la filosofía, cortar esas cadenas e ir hacia arriba. Y es lo que hizo Sócrates. Sócrates cortó las cadenas de la ignorancia, se animó a ir hacia el conocimiento, pero no se quedó solamente en ese mundo perfecto del conocimiento, sino que hizo el camino de vuelta, descendió. Y a la hora de descender y decirle a la gente, oye, lo que tú estás viendo son sombras, no es la realidad. La realidad está del otro lado, la realidad es a colores, la realidad no es borrosa. ¿Y qué hizo la gente cuando Sócrates les dijo que estaban viendo mal las cosas? Lo mataron. Bueno, muy trágico, pero así pasó. Platón entonces nos dice, lo que tenemos que hacer, y aquí es donde ya nos estamos metiendo a nuestra materia, ¿vale? No crean que nomás estoy hablando por hablar y no tiene un fin, claro que tiene un propósito. Es dejar el mundo de la doxa, se los voy a poner en griego, porque la maestra habla griego, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Aquí está su griego. El mundo de la doxa, que es el mundo de la opinión, ¿sí? Y avanzar hacia el mundo de la episteme, que ya no me acuerdo cómo se escribe en griego. Creo que sí. No, mejor lo averiguo porque ya les puedo decir tonterías. Pues sorprendentemente sí va bien. Voy a borrar todo y se los voy a escribir más arribita.
Epis con T. Episteme. Esta es una M con colita. Episteme. ¿Ok? ¿Sí? Hay que dejar el mundo de la opinión, el mundo de lo falso, el mundo de la injusticia e ir al mundo de la episteme, del conocimiento verdadero. ¿Y esto le suena? Pues claro que le suena. Epistemología. ¿Pueden decirme en un primer acercamiento cuál sería el significado de epistemología? Si se divide en dos, episteme y logos. Logos, que también es una palabra griega utilizada, pues tiene muchos significados. Puede ser conocimiento, tratado, palabra, razón, pero aquí lo vamos a usar como tratado, logos. Miren nomás la maestra que les escribe así bien bonito en griego. Logos. Epistemología será el tratado del conocimiento. Y para alargarlo un poco más, para que tenga aquí una definición bien fifí, epistemología es la disciplina filosófica que se encarga de preguntarse o que se pregunta por el conocimiento. Ahora, esto también es que la filosofía en sí misma es un relajo. ¿Que cuál es su tema? ¿Qué trata la filosofía de sí misma? O sea, es que ni la filosofía sabe qué quiere, ¿saben? Es como un adolescente ahí que no tiene idea de para qué está en el mundo. Hay una escuela, o sea, dependiendo de la escuela, si es una escuela más americana, si es una escuela más inglesa, habrá quien afirme que la episteme, no es tanto como conocimiento, sino es ciencia. Ciencia, ¿sí? Epistemología será entonces la disciplina filosófica que se pregunte por la ciencia. Pero aquí nos vamos a quedar con una concepción más original, pienso yo, y vamos a tratar a la filosofía, a la epistemología, como la disciplina filosófica que se hace preguntas sobre el conocimiento. Nace con Platón, ya lo hemos visto, ¿sí? Ya les conté la larga historia de la filosofía y cómo se llega ahí. Ahora, ¿cuáles son las preguntas fundamentales de la epistemología? Pues uno, y yo creo que ya la tuvieron que haber intuido, ¿qué es el conocimiento? ¿Sí? Todo el tiempo estamos metidos en esto, o sea, Platón es válido, hasta este punto Platón es válido. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo de la doxa, sobre todo ahora con una gran invención de las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales son una oda a la doxa, porque salen muchas cosas tipo fake news, ¿no? Tipo fake news. Quiero pensar, por ejemplo, ahora el año pasado que estuvimos de campaña en México de elecciones presidenciales, ya saben, López Obrador, Meade, ¿quién más estuvo? El Ricky Canallín, Anaya, y hubo otro, el Bronco, madre de Dios, que no había ni de dónde elegir. Bueno, y empezaron a circular por redes sociales imágenes del hijo de López Obrador, con camisitas tipo Louis Vuitton, zapatitos aquí, fifís, un auto atrás súper enorme y tal, como de $200,000, y le empezaron a poner precio así. Resulta que el chiquillo pues siempre anda con sus, ¿cómo se llama esto que se usa en Yucatán? Guayaberas y sus pantaloncitos X, ¿no? Todo ¿por qué? Pues porque se quería desprestigiar un poco el movimiento de López Obrador, en el sentido de que Obrador siempre ha navegado con la bandera de
no de la pobreza, no, sino de la, ¿cómo se dice? Modestia, de la humildad, de tener solo lo que es necesario, de fuera gastos innecesarios, fuera lujos, guácala, guácala, qué asco. Bueno, López Obrador viaja así. Y cuando tú pones que su hijo lleva una camisa de 10,000 pesos, pues te piensas un poco precisamente la coherencia, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato de los filósofos. Pues se supone que eran fake news, se supone que era falso. ¿Y cuántas noticias tipo fake news tuvimos durante los 3 meses de campaña? Bastantes. Así que, pues nuestra misión como votantes y como mexicanos pensantes era alejarse un poquito de la opinión pública, ¿sí? De la doxa, e intentar llegar a la episteme, ¿sí? ¿Cómo? Pues preguntándonos, investigando, analizando quién será el mejor presidente de México. En ese caso, con esos candidatos era quién es el menos peor para gobernar. Y aún así parece que nos equivocamos, ¿eh? Y digo equivocamos porque ahí voy como listilla a votar por López Obrador. Bueno, pues el mundo en el que vivimos sigue sumergido en la doxa. Las redes sociales han empeorado un poco la cosa. No sabemos muy bien qué es real y qué es solo mera opinión, qué es falso, ¿no? Estos posts de se encontró una persona ahí casi muerta, ¿no? Con 20,000 tubos saliendo de la nariz. Esta persona se encuentra en el hospital del niño poblano y no tiene nombre y nadie sabe quién es y está a punto de morirse y tal. Pero ¿cómo sabes que es cierto? ¿Vale? Hace poco, ahora con lo de las marchas feministas y tal, salió una chica, no recuerdo su nombre, eh, y pues dice, ¿no? Yo iba en el Uber y el Uber casi me secuestra y me aventa mi teléfono por la carretera y yo bajé y encontré mi teléfono y tal. Eh, Mucha gente dijo, claro, te creo que muera Uber, pero mucha gente también encontró, entre comillas, ciertos errores en la narración, ¿no? Como cosas inconsistentes, o sea, como que aventó tu teléfono en la oscuridad y luego tú regresas y lo encontraste, o sea, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en este caso con las denuncias falsas, porque desprestigian un movimiento tan válido y tan puro y tan necesario como lo es el movimiento o las marchas feministas, pues a favor de la seguridad y de las mujeres, ¿no? Así que habrá que aprender a distinguir entre besos y raíces, habrá que aprender a distinguir entre doxa y episteme en un mundo donde sufrimos un exceso de información, ¿vale? Chéquense de esta forma cómo podemos empezar a tomar la filosofía, la metodología filosófica y aplicarla a nuestro contexto. Y estamos hablando de una metodología filosófica de hace 2000 y tantos años, para que vean la importancia de los filósofos, la importancia de tener un bagaje más o menos abierto de lo que es el pensamiento filosófico, que finalmente es el pensamiento del ser humano. Finalmente es analizar cómo el hombre se ha ido explicando el mundo a lo largo de la historia, ¿sí? Les recomiendo 2 libritos. Pues ahora que nos gustan tanto los memes y tal, Ryu siempre está de moda, Ryu siempre es una delicia. Eh, Ryu te habla de la filosofía, tiene un libro de la filosofía, ahorita les digo el nombre, y que son eso, dibujos, historietas tipo cómic, donde uno, sin querer queriendo, aprende un poco de historia de la filosofía. Y luego si quieren un poquito algo más elaborado, sin llegar a ser tan técnico, está el mundo de Sofía, que es bastante entretenido y que el autor es, espérenme, ahorita se los digo, es una novela de Jostein Gaarder.
El mundo de Sofía es una niña que se llama Filosofía, es una niña que se llama Sofía y que va recibiendo, o sea, en ese entonces fue escrito en 1990, ahora ya nos suena un poco tonto, pero en ese entonces va recibiendo un curso filosófico por correspondencia. Ahora sería vía WhatsApp, ¿no? Pero bueno, ella va recibiendo un correo filosófico, de filosofía, un curso, perdón, de filosofía, y va aprendiendo filosofía a la par que nosotros también lo vamos aprendiendo. Y luego al final es un poco raro, pero bueno. Así que, pues mi propósito, mi objetivo que me he fijado con ustedes es también llevarlos un poco al lado oscuro de la filosofía. Y bueno, que no se cambien de carrera ni nada, que hagan derecho y tal, y metan al Chapo a la cárcel. Ah, ya está en la cárcel. Bueno, pues nada, pues metan a otro narcotraficante. Bueno, chicos, vamos a dejarla ahí. Mucha historia de la filosofía. No hemos avanzado absolutamente nada, pero tampoco importa. Pues nada. Fíjense, les cuento un chisme que el otro día fui a la carnicería. No aquí en Madrid, en México. Y estaba un chico de Chihuahua, de Sonora, no, de Sonora. Estaba un chico de Sonora ahí, pues poniendo el producto del Bimbo, no sé qué, y estaba platicando con el carnicero y le estaba contando que el pueblo de donde él es está súper cerca de donde está el pueblo del Chapo. Y el carnicero le pregunta, oye, ¿y si es cierto que metieron a la cárcel al Chapo? Y el chico lo queda viendo, empieza a sudar frío porque se le veía, se empieza como a temblar de las manos y se queda callado alrededor de un minuto y contesta, prefiero no hablar de esas cosas. Vaya por Dios. Una respuesta que a mí me dejó helada. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología.